¿Eres de las personas que piensan que por tu condición económica no eres valorado delante de Dios? O quizás pienses que la clase social a la que perteneces o el grado académico que posees te descalifica. Pues déjame decirte que esto no es así. Hay una frase muy hermosa y muy alentadora que es muy conocida, y esta dice así: Dios usará a hombres ordinarios, con talentos ordinarios, para hacer cosas extraordinarias, con los talentos ordinarios. Así que, si eres alguien así, te invito a que me acompañes en este video. Y si sabes de alguien que necesite estas palabras, pues hoy es el momento. Acompáñame. Te invito a que abras tu Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14 en adelante. Y una vez más te repetiré esa frase hermosa. Dios usará personas ordinarias, con talentos ordinarios, para realizar cosas extraordinarias. Y este es el caso del rey David. Y es que muchas veces cuando nos acordamos de David, nos acordamos de su reinado. Nos acordamos de las guerras y de los logros que trajo a la nación de Israel. Habrá quien se pueda acordar cuando David venció a Goliat y le cortó la cabeza. También habrán algunos que se recuerdan aquella canción que fue famosa, que fue la número 1, quizás la de la semana en la ciudad de Israel. Y esta fue aquella alabanza que decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y no faltará quien recuerde a David por sus errores. Pero pocos nos queremos acordar dónde inició su ministerio. Y es que Dios se agradó de David cuando David cuidaba las ovejas de su padre. Y debemos de entender que David no fue conocido por Dios en un palacio. Tampoco fue conocido entre los príncipes de Israel. Él fue conocido allá cuidando las ovejas. Así que eso nos debe de enseñar que Dios valora mucho lo que nosotros hacemos y donde estemos. Él ve nuestro corazón y la pasión con la que hacemos las cosas que se nos han sido asignadas. Así que ninguno de nosotros debe de sentir pena o lástima por la condición en la que se encuentre. Lo que sí vamos a aprender ahora y vamos a observar son los valores que podían ver en David. Así que nos vamos a la lectura y leemos del verso 14 en adelante y dice así: El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Bueno, ahora están hablando de David. Sin embargo, David estaba allá con las ovejas de su padre. Así que aprendamos a valorar esto, que Dios valora mucho lo que nosotros hacemos donde estemos. Pero hay algo importante. David es llevado ante el trono y ante el rey por consecuencia de la desobediencia y del orgullo del rey Saúl. Pues su desobediencia y su orgullo habían traído una factura, y un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. La escritura no dice que Saúl era poseído por un demonio. Sin embargo, logramos entender que Dios había quitado su protección en él. Así que el enemigo había tomado ventaja y le atormentaba, y él tenía agonía, desesperación. Así que sus criados le sugieren de que él necesita a alguien que ministre a Dios, alguien que habla con Dios, alguien que sepa tocar, que traiga un poquito de música, alguien que tenga esa conexión para que él tenga paz y descanso. Bueno, y en el siguiente video, la próxima semana, también estaré hablando de las consecuencias del orgullo y la desobediencia.
pero hoy nos enfocaremos en los valores que poseía David para haber podido llegar ante el rey y haber podido servirle. Y es que uno de los valores que tenía David es el siguiente. La Escritura dice que cuando él llegó, le servía y que el rey le llegó a amar y le convirtió en su peaje de arma, alguien que estaba cerca de él. Pero bueno, antes de eso miremos qué vio y qué vieron los siervos del rey en él. La Escritura nos dice primero que él sabía tocar el arpa. En pocas palabras, él era un ministro de alabanza. Él sabía tocar instrumentos, pero al mismo tiempo era alguien que podía cantar y sacar de esas cuerdas una melodía tan hermosa que inspiraba buscar y evocar el nombre de Dios. Así que al ver esta cualidad en David, a pesar de ser un cuidador de ovejas, debemos hacernos la reflexión nosotros. ¿Soy yo un adorador? ¿La gente me conoce como alguien que tiene una alabanza en su boca para Dios? El decir que soy cristiano, las personas lo pueden ver en mí que alabo y adoro a Dios en mi vida, en mi caminar, en mi trabajo y en mi hogar, donde yo vivo, donde yo camino. ¿De qué más hablo? Así que este es algo que David poseía y es algo que todo siervo de Dios debe de poseer, ser un adorador del eterno Dios. También dice que él era valiente y vigoroso. Para muchos, al leer la Escritura nos damos cuenta que David no solo cuidaba las ovejas y se encargaba de darles el alimento, o que sabía dónde llevarlas para pastar y que se alimentaran, o que él cuidaba de las ovejas para que cuando estuvieran quebradas o se les taparan los ojos los limpiara. También era valiente porque le cuidaba de las fieras, y eso incluía los osos, incluía los leones. Ahora hagamos la pregunta, al ver los valores de David siendo un joven quizás menor de los 20 años, ¿cómo somos conocidos nosotros? ¿Somos conocidos como valientes? ¿Somos como valientes en la labor que nos han asignado? ¿O somos cobardes cuando vemos alguna dificultad y huimos y retrocedemos? Son valores que quizás tú y yo pasamos por alto, pero esa valentía llegó al extremo de que se dijo de él que era un hombre de guerra. Y David nunca había ido a la guerra, pero esto significaba que las personas lo miraban como alguien apto para la guerra, como alguien con condiciones, como alguien que no iba a correr ante el enemigo, alguien que iba a saber cómo enfrentarlo. Iba a buscar con astucia o con sabiduría, pero que no se iba a detener. Y esa debe ser una cualidad, y eso no tiene nada que ver con una condición económica. Mi madre tenía un dicho y ella decía, para la guerra hay que tener ideas. Y eso siempre ha estado en mi mente. Así que cada vez que hay una dificultad, busco una alternativa y no me cierro. Para la guerra hay ideas. Y así era valorado David, como alguien que ya era apto para la guerra. Y creo que lo demostró cuando llegó y cortó la cabeza de Goliat. Sin embargo, tiene otra cualidad. Y dice acá que él era hermoso. Bueno, él era de buen parecer. Quizás no todos tendremos una buena apariencia, pero hoy te haré una pregunta y haré que tengas una reflexión en tu corazón. ¿Eres alguien que se viste con ornato y decoro? Y no estoy hablando de ropas espléndidas o de joyas, y si las tienes, qué bueno, úsalas. Pero estoy hablando de vestirse con ornato y decoro. No importa si es una camisa, no importa si solo es una camiseta o solo un pantalón. Recuerdo muy bien que cuando estaba pequeño y iba a la escuela dominical, casualmente es la misma iglesia donde estoy ahora, la iglesia Bautista Josué, recuerdo que tenía un pantalón blanco y un pantalón beige. Eran mis únicos 2 pantalones y unas 2 camisas, pero recuerdo bien que mi madre las tenía siempre muy planchadas. ¿Soy alguien que me visto con decoro y ornato? ¿Soy alguien que me arreglo, me peino, me aseo? ¿O soy alguien que no me importa cómo voy a verme y cómo voy a sentirme? ¿Soy alguien que quizás solo quiero decir que soy hijo de Dios, pero no me intereso en asearme y hacer bien, quedar bien el nombre de Dios? Y es que muchas veces
Lo feo está por dentro, aunque por fuera seamos diferentes. Aprendamos a ser hermosos por dentro y al mismo tiempo por fuera. Y es un desafío, pero el más importante de las cualidades que tenía David es que Jehová estaba con él. Los siervos del rey Saúl podían ver que David caminaba con la bendición de Dios. Así que ellos sabían que el llevar a David ante el rey iba a ser un momento de bendición para él, un tiempo muy agradable. Así que yo te hago una pregunta. ¿Eres alguien conocido como un bendecido por Dios? ¿Eres alguien que la gente pueda decir, esa persona es bendecida por el Señor? Esa persona Dios le ayuda, esa persona Dios la ha cambiado y la ha transformado. Esas son cualidades que debemos de tener. Y déjame decirte que el ser un hombre de Dios no tiene que ver con las clases sociales, no tiene que ver con mi condición económica ni con mi grado académico. Tiene que ver con la decisión que he tomado de seguirle, con la decisión que he tomado de creer en su palabra y de vivirla. ¿Sabes? Si tenemos estas cualidades que tenía David, hoy debo decirte que debes de saber que serás llamado para poder llevar a otros paz, alivio y descanso a donde quiera que tú vayas. Espero puedas reflexionar y espero puedas tener cada una de estas cualidades y que puedas hablar con el Señor y pedirle que tú quieres ser un adorador. Pues déjame decirte que ahí donde tú estás, Dios te ve y Dios valora mucho lo que tú haces con toda sinceridad. Espero puedas reflexionar y que estas cualidades estén en ti, porque Dios te usará y te llevará para que seas de alivio y descanso a otros. Dios les bendiga. Este es un llamado a la reflexión.